Bien, entonces les decía que estos son los pasos que debemos seguir para la evaluación del niño en el servicio de urgencia, ¿verdad? Son 5 pasos. El primero de ellos consiste en el TEP. El TEP consiste en un triángulo, ¿verdad? Que vamos a ver enseguida. Luego está el ABCD. El tercer paso de la estabilización del paciente, luego la historia clínica, el examen físico y todos esos pasos nos van a guiar hacia el diagnóstico de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, como les dije, siempre debemos ser ordenados, ¿verdad? Seguir pasos, seguir rutas y no saltar pasos, ¿sí? ¿Qué es el TEP? ¿Sí? Hace rato a la mañana, cuando yo hablé del TEP, ¿verdad? Leonardo dijo tromboembolismo pulmonar, doctora. No, realmente el TEP no es el tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Aquí el TEP consiste en el triángulo de evaluación pediátrica, ¿verdad? Probablemente es la primera vez que ustedes escuchan hablar de esto, pero es una herramienta que nosotros los pediatras utilizamos muchísimo, ¿verdad? ¿Qué sería eso? Es el ojo clínico, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener en el servicio de urgencia para poder así agilizar también el servicio de urgencia. Como les dije, en la urgencia, la mayoría de los niños, la mayoría de los niños que consultan por casos banales, ¿verdad? Consultan así por motivos de consultorio mismo, ¿verdad? O sea, consulta porque tiene dolor de garganta, porque tiene un moco atrapado en la nariz, consulta porque su hijo no defeca, no sé, hace 2 días, qué sé yo, consulta porque tiró gas de más. Entonces no son realmente urgencias, ¿verdad? Los padres muchas veces no conocen el concepto de urgencia o consultas ambulatorias, ¿verdad? Entonces, o también porque no disponen de tiempo, ¿verdad? Como les dije anteriormente. Entonces, el objetivo de este TEP, del triángulo de evaluación, es una valoración inicial, ¿verdad? Es una evaluación inicial usando solamente el ojo clínico mismo, ¿verdad? Y una evaluación rápida de los pacientes pediátricos, ¿sí? Aquí nosotros no vamos a utilizar ningún equipamiento, ¿sí? Nada más vamos a utilizar nuestra vista y nuestros oídos, ¿sí? No nos va a llevar más de 30 segundos evaluar el TEP de los pacientes pediátricos, ¿sí? No nos va a llevar más de 30 segundos hacer la evaluación del TEP. Entonces, este es el triángulo, les presento. Consiste en 3 lados, ¿sí? No tiene así, tiene 3 elementos, que es el aspecto o la apariencia, ¿verdad? La respiración y la circulación, ¿verdad? No hay así un orden para evaluar. Ah, voy a evaluar primero la respiración o la circulación o la apariencia. No necesariamente tiene un orden de evaluación, ¿sí? Pero lo que debemos saber es que la apariencia o el aspecto, ¿sí? Este lado es el elemento más importante del TEP, ¿sí? ¿Por qué? Porque evalúa el sistema nervioso central, ¿sí? Evalúa el sistema nervioso central, evalúa la oxigenación y la perfusión cerebral, ¿sí? Entonces, ¿qué nosotros vamos a evaluar en este lado de la apariencia del niño? Vamos a evaluar cómo llega ese paciente, vamos a evaluar su tono muscular, ¿sí? Vamos a fijarnos en el tono muscular del paciente. Vamos a evaluar en la interacción, cómo está reactivo ese paciente, ¿sí? Cómo interactúa con el medio, con el entorno de ese paciente, ¿sí? Vamos a fijarnos si ese paciente es un paciente que está consolable en cuanto al llanto. La mayoría de los niños cuando entran a la urgencia, ¿verdad? Y nos ven a nosotros sentados ahí con nuestro chaleco blanco, ¿verdad? Yo la mayoría de las veces trato de no utilizar chaleco blanco, trato de utilizar o una chomba colorida o un chaleco rosado, o trato de no utilizar luego chaleco en mi consultorio. Porque muchas veces el niño asocia eso
a algo malo, ¿verdad? Porque los padres mismos le enseñan, te voy a llevar al doctor para ponerte vacuna, o cuidado con el doctor, te va a vacunar, te va a poner inyección. Ellos mismos la asocian al médico con algo malo que le va a doler o le va a hacer daño, ¿verdad? Entonces ellos automáticamente al venir al hospital, ellos ya asocian que eso es algo malo que le va a producir dolor. Entonces ellos ya nos ven y lloran, ¿verdad? Pero es diferente el llanto que le produce el malestar de no querer estar ahí, ¿verdad? Porque no quieren estar ahí, porque no le disgusta estar ahí, porque no nos tiene miedo, o ese llanto de irritabilidad, de que algo le duele, de que algo le está molestando, ¿verdad? Entonces ese llanto de que no se puede consolar ni en el brazo de la madre, ni con la teta de la madre, ¿verdad? Eso es algo que siempre, yo siempre digo eso, porque el paciente que no puede ser consolado por su mamá es un paciente que nos tiene que llamar siempre la atención, ¿sí? El paciente que tiene la mirada perdida, ¿verdad? El paciente que no sigue con la mirada, que tiene la mirada fija, perdida, ¿verdad? Ese paciente también es un paciente que tiene que llamar la atención, ¿no? En cuanto también al lenguaje, ¿verdad? El lenguaje, obviamente el paciente que ya habla, que no puede responder coherentemente a las preguntas, ¿verdad? Entonces, ese paciente también tiene afectado el lado de la apariencia, tiene afectado el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, no hay un orden, pero el lado de la apariencia es el elemento más importante de nuestro triángulo. ¿Por qué? Porque evalúa el sistema nervioso central, evalúa la oxigenación y la perfusión cerebral, ¿sí? Luego está el lado de la respiración, ¿sí? Aquí nosotros eh, vamos a mirar y vamos a escuchar lo que vemos y lo que oímos, ¿sí? Entonces, el trabajo respiratorio, ¿sí? Por ejemplo, si nuestro paciente tiene tiraje, si tiene retracciones intercostales, ¿verdad? Si mi paciente tiene aleteo nasal, si mi paciente tiene una taquipnea, una frecuencia respiratoria aumentada, ¿sí? En cuanto a los ruidos respiratorios, ¿verdad? Anormales, el estridor. Sabemos nosotros que el estridor es un ruido inspiratorio, ¿verdad? Inspiratorio cuando está afectado la región de la glotis, ¿verdad? Cuando hay una laringitis, por ejemplo, una epiglottitis, ¿verdad? Cuando hay la presencia de cuerpo extraño también, ¿verdad? En las vías aéreas superiores. Bueno, cuando hay quejido, cuando los lactantes están haciendo un esfuerzo tremendo para respirar, presentan quejido, ¿verdad? La disfonía, ¿verdad? Las sibilancias que pueden ser audibles sin el estetoscopio, ¿verdad? Entonces, eso podemos escuchar en las crisis asmáticas, por ejemplo, ¿verdad? Son ruidos respiratorios, son ruidos expiratorios las sibilancias. ¿En qué caso, por ejemplo, vamos a escuchar sibilancia? Vamos a escuchar en las bronquiolitis, vamos a escuchar en las crisis asmáticas, ¿verdad? Los ronquidos también. Entonces, en la respiración nosotros vamos a evaluar el trabajo respiratorio, ¿verdad? Es lo que vamos a ver, y los ruidos respiratorios anormales, es lo que vamos a oír, ¿sí? Aquí fíjense que la tos, ¿sí? No es algo que nos va a llamar la atención, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no es algo que va a indicar alteración, por ejemplo, del lado del elemento respiratorio, ¿sí? Entonces no entra, por ejemplo, tos. La tos, por ejemplo, no va a alterar el lado respiratorio de nuestro triángulo, ¿sí? Ahí el tercer elemento del triángulo que sería la circulación, ¿sí? La circulación que va a valorar la función cardíaca y la perfusión de los órganos, ¿sí? En la circulación que yo voy a evaluar el color de la piel, ¿verdad? La palidez, las livideces, ¿verdad? La piel marmorata, ¿verdad? Y la cianosis, ¿verdad? Entonces, es lo que yo veo, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo ver a nivel de la piel, color de la piel, palidez, livideces, color marmóreo de la piel, ¿verdad? Y cianosis también de la piel, ¿sí? Bueno, hasta acá van entendiendo
Sim, Tudo doutora. ok, doutora. Pode... Bueno, entonces tenemos tres lados del triángulo. No hay un orden de evaluación, pero sabemos que el lado más importante es el lado de la apariencia o del aspecto. ¿Por qué? Porque evalúa el sistema nervioso central, ¿sí? Luego yo voy a evaluar en conjunto los tres lados, apariencia, respiración y circulación. Si yo tengo los tres elementos, ¿sí? Todo normal, ninguno de los lados está alterado, entonces yo tengo un paciente que está estable, ¿sí? Tengo un paciente estable, tengo un triángulo estable. Si yo tengo uno de los lados del triángulo que está alterado, entonces yo tengo un riesgo, un paciente de riesgo moderado, ¿sí? ¿Ok? Un paciente de riesgo moderado. Si yo tengo dos o más lados del triángulo que están alterados, ¿sí? Entonces yo tengo un paciente potencialmente grave, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, si los tres lados están normales, mi paciente está estable. Yo tengo un lado alterado, entonces yo tengo un paciente con riesgo moderado. Si yo tengo dos lados o más alterados, entonces yo tengo un paciente potencialmente grave y no puedo perder tiempo, tengo que correr con este paciente. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Entendieron? Básicamente Sim, el doutora. cáncer sirve para ¿qué? Para clasificar los pacientes que están en la urgencia, los pacientes que deben ser atendidos en orden de prioridad, ¿sí? Los pacientes que son graves, los pacientes que tienen un riesgo moderado y los pacientes que no tienen ningún riesgo, los pacientes que están estables, que no necesitan ser atendidos de suma urgencia, ¿sí? ¿Está bien? Entonces es una herramienta, ¿sí? Que me sirve para evaluar a los niños en situación de urgencia, ¿ok? Entonces aquí, ¿verdad? Pongamos que tengamos un niño así. Fíjense, vamos a colocar a este niño en el triángulo de evaluación pediátrica, ¿sí? Como un niño, vamos a fijarnos primeramente lo que me llama la atención primero acá. Joana, veo tu carita acá en mi pantalla, me salta tu foto. ¿Qué te llama la atención en este paciente? ¿Me podés ayudar con el TEP? Ô, doutora, sim, parece o olhar tá um pouco decaído. Te llama la atención su mirada. Muy bien. ¿La mirada en qué lado del triángulo se encaja? Aspecto. En la Parte apariencia, ¿verdad? de baixo, né, do triângulo, que seria o aspecto. Y después. Tiene una mirada perdida, ¿verdad? Una mirada que mira al vacío. ¿Pues? A boca também, né? Parece Está respirando con la boca abierta, ¿te parece? Sim, parece que sim. Sí. Tiragens também. Tiene tiraje. Sí. Tiraje intercostal, subcostal, supraesternal. Sí, muy bien. Después, ¿qué más? Ele tá hipotônico, doutora. Está hipotónico. El tono muscular, ¿en qué lado del triángulo entra? No aspecto. En el aspecto también, muy bien. ¿Cuántos lados del triángulo tiene afectado este paciente?
Dois lados? Así a simple vista tiene dos lados, ¿verdad? Porque tiene afectado el aspecto, la apariencia, ¿verdad? Porque vemos que tiene la mirada perdida, está hipotónico, ¿verdad? Y al lado de la respiración también tiene tiraje, ¿verdad? Respira con la boca abierta, al parecer hace un esfuerzo importante para mantener su respiración, ¿verdad? Entonces, así a simple vista, la parte circulatoria no se puede evaluar muy bien, ¿verdad? No podemos discriminar si está o si no está cianótico, ¿verdad? Así por este dibujo, ¿verdad? Pero en la parte de la piel, lo que llama la atención son esos puntitos, ¿verdad? Tiene unos puntitos a nivel de la piel, ¿verdad? Pero igualmente, con dos lados del triángulo, entonces un paciente potencialmente grave, ¿verdad? En la urgencia, un paciente con este aspecto, ¿qué vamos a hacer? Tem que internar, né, e estabilizar o paciente antes de... Vamos a correr, Joana. Con un paciente grave se corre, Joana. ¿Está bien? Tá bem, Fíjate, doutora. É el que, tipo paciente assim, está grave. Mira la cara de ese paciente. Dios mío. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Acá les puse algunos casos para poder fijar bien el tema del TEP con ustedes y con el tema de los tres lados del triángulo, ¿sí? Presento el caso 1, es un paciente de 3 años que tiene trabajo respiratorio, ¿sí? En cuanto a la circulación, ¿sí? Tiene la piel rosada, en la apariencia está activo, reactivo y llora. Y en la parte de la respiración tiene tiraje subcostal e intercostal y estridor, ¿sí? Entonces, fíjense, en el lado de la apariencia está activo, reactivo y está llorando, ¿verdad? Pero está activo y reactivo, ¿sí? Probablemente llora porque no quiere estar ahí. En cuanto a la circulación, su piel está rosada, ¿sí? Está bien rosadito. En la parte respiratoria tiene tiraje subcostal, yo veo, ¿sí? Tiraje subcostal, intercostal, y yo escucho, yo puedo oír el estridor, ¿sí? Entonces, en este caso yo tengo de los tres lados afectado el trabajo respiratorio, el lado de la respiración, ¿está bien? El riesgo de este paciente es un riesgo moderado, ¿sí? ¿Ok? Caso 2. Tengo un paciente de 4 meses que tiene la piel pálida, no responde a estímulos y tiene quejido. Joana, Doutora, volta Oi, aí, por doutora, favor, o corre caso. que esse paciente tá grave. ¿qué pasó? ¿Quién habló? Eu acho que a menina pediu para voltar no caso anterior, na hora que eu comecei a falar. ¿Aquí? Sim, sim, obrigada. ¿En este querés que vuelva o cuál? ¿A dónde? Pode continuar, doutora. ¿Puedo continuar? Bueno, entonces mi paciente de 4 meses está pálida, ¿sí? No responde a estímulos y tiene quejido, ¿sí? Tiene afectado el lado de la apariencia porque no responde a estímulos, ¿sí? El lado de circulación porque está pálida y el lado respiratorio porque tiene quejido, ¿verdad? Es una paciente grave y hay que correr con este paciente, ¿sí? Bien. Caso 3. Está acá. Paciente de 16 meses, consulta
Porque hace media hora, estando en la casa de sus abuelos, lo han encontrado jugando con un blister de pastillas para dormir al abuelo. Nos traen la muestra, ¿verdad? El abuelo toma diazepam de 5 miligramos, ¿verdad? Refieren que creen que el blister estaba lleno y ahora solo quedan 5 pastillas. El niño no ha presentado ningún síntoma hasta el momento. A la evaluación inicial está alerta, nos mira cuando le hablamos, interactúa adecuadamente con el padre, en la sala de espera corre de un lado a otro, tiene buen color de piel y mucosa y no tiene signos de dificultad respiratoria. ¿Cómo está el triángulo de evaluación de este paciente? En lado de la apariencia, está alerta, Aparentemente estaba Normal. normal, nos mira, ¿verdad? Le hablamos, está interactuando con el padre, corre de un lado a otro, ¿verdad? Tiene buen color de piel y mucosas y no está con dificultad respiratoria. Entonces, su triángulo de evaluación es estable. ¿Ok? Hasta ahí todos me siguen. sim, Sí, doutora. doctora. Bueno. Opción A. Me quedo tranquilo ya que el niño tiene un TEP estable. Opción B. Aunque en este momento el niño tiene un TEP estable, ¿verdad? Estable, debe ser reevaluado porque la intoxicación medicamentosa tiene un periodo silente. Opción C. La intoxicación por benzodiazepina puede provocar depresión respiratoria, así que debo iniciar ventilación a presión positiva. Y opción D. Derivaré urgentemente al niño al hospital más cercano para realizar lavado gástrico. ¿Con qué opción se quedan ustedes? B. Doutora, intoxicação por benzodiazepinas pode estar em silente momento, ¿verdad? Em período silente. Sí. Entonces, ¿cuál es la opción que ustedes elegirían? Eu elegiria B. La opción B. Opción B. Aunque en este momento el niño está estable, debe ser reevaluado, obviamente, porque la intoxicación medicamentosa tiene un periodo silente. Opción B, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir. Cuatro. Un lactante de 10 meses acude por fiebre, secreción nasal y tos. No tiene antecedentes médicos de valor, de interés. A la evaluación inicial rápida está alerta, sin signos de dificultad respiratoria y con buen color de piel y mucosas. ¿Cómo está el TEP de este paciente? Apariencia. Está alerta. Está ok. Respiración, no tiene dificultad respiratoria. Está ok. Circulación, tiene buen color de piel y mucosa. Está ok. Entonces es un TEP estable. Opción A. El TEP está alterado, ya que la fiebre siempre afecta la apariencia. Opción B. Es un TEP estable. Opción C. Tiene el lado respiratorio alterado porque el cuadro de moco, por el cuadro de moco y tos. Y opción D. Para saber cómo es el TEP, necesito ocultar al niño. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la opción? B, B, doutora. doutora. Opción B, ya le dije. Es un TEP estable. Ok. Cinco. Una niña de 17 meses
17 meses. 17 meses es 1 año, 5 meses. Hace 30 minutos presentó movimientos de piernas y brazos, sin responder a estímulos. De camino al hospital, los movimientos ya habían cedido, pero la niña sigue sin despertarse. Asocian el cuadro a una mucosidad nasal y tos, con febrícula desde la mañana. Le traen en brazos, está hipotónica, ojos cerrados, sin tiraje, sin estridor, ni otros ruidos respiratorios. Buen color de piel y mucosa. Opción A. Al tener bajo nivel de conciencia, debo obviar el TEP, ya que la situación es de máxima urgencia. Opción B. El TEP está alterado en el lado de la apariencia y al tener bajo nivel de conciencia, también debo suponer que está alterado el lado respiratorio. Opción C. Tiene alterado el lado de la apariencia, por lo que estamos ante una disfunción del sistema nervioso central. La niña ha tenido una convulsión y ahora se encuentra en el periodo postcrítico, por lo que el TEP es estable. La niña solo está dormida. ¿Cuál es la opción? Opção C, doutora. Tiene alterado el lado de la apariencia, por lo que estamos ante una disfunción del sistema nervioso central. Es también muy importante, el TEP no nos da diagnóstico clínico, ¿sí? ¿Está bien? Diagnóstico clínico no nos da el TEP, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de convulsión, crisis asmática y todas esas cosas, el TEP no nos va a dar diagnóstico clínico, ¿sí? Ahí está. Paciente de 7 años con antecedentes de bronquitis a repetición. Es traída a la urgencia por cuadro de tos y dificultad respiratoria. Desde la noche anterior. Está febril. Recibió 4 pus de salbutamol hace 30 minutos en la casa. La niña viene caminando sola. Contesta preguntas. Coloración normal de piel y mucosas. No se escucha estridor ni otros ruidos respiratorios. Presenta tiraje subcostal e intercostal. El TEP nos informa que tiene una crisis asmática moderada. B. Estamos ante un fracaso respiratorio, ya que la afectación respiratoria está causando afectación de la apariencia de la niña. Opción C. El TEP es estable, ya que el tiraje es leve. Y opción opción D. Tiene afectado el lado de la respiración, sin afectar apariencia ni circulación, por lo que definimos su TEP como dificultad respiratoria. ¿Cuál es la opción? D. Eu acho que é a Opción D. letra D. Opción D. Tiene afectado el lado de la respiración, no afecta la apariencia ni la circulación, por lo que definimos un TEP como dificultad, su TEP como dificultad respiratoria. Ahora Acude un niño de 7 años con antecedentes de crisis asmáticas de repetición, la mayoría de las cuales han requerido internación y 2 de ellas ingreso a la terapia. Esta vez viene porque la dificultad respiratoria viene aumentando a pesar de que ya administró salbutamol. Viene cargado por su padre, está hipotónico, con los ojos cerrados. Solo los abre unos segundos cuando los llamamos por su nombre. Tiene escaso esfuerzo respiratorio. Impresión a bradipnea. Además presenta cianosis perioral y palidez cutánea marcada. Entonces tiene afectado
lado de la apariencia, o está hipotónico. Tiene afectado el lado de la respiración, está bradimnéico. Y tiene afectado el lado de la circulación, ¿verdad? Tiene cianosis, palidez cutánea. Opción A. Tiene alterado la apariencia y la circulación, ya que no presenta tiraje. La alteración de la apariencia y la circulación son secundarias a su estado respiratorio, por lo que se trata de un fracaso respiratorio. La alteración de la apariencia y la circulación son secundarios a su estado respiratorio, por lo que se trata de una dificultad respiratoria. Tiene alterados los 3 lados del triángulo, por lo que estamos ante un fallo cardiopulmonar, precisa de atención inmediata y hay que correr. Correr con este niño, doctora. Correr con el niño, ¿verdad? Tiene afectados los 3 lados del triángulo. Hay que correr, ¿sí? Entonces así hay que evaluar siempre los pacientes, ¿verdad? Por eso el TEP parece así una macanada, ¿verdad? El TEP, ¿verdad? Solo los pediatras pueden usar un triángulo para evaluar a sus pacientes. Pero si nosotros ponemos eso en práctica, ¿verdad? Entonces nosotros podemos clasificar también a los pacientes. Si nosotros ponemos eso en práctica así, cuando dibujamos un triángulo así, vemos apariencia, respiración, circulación, parece algo así muy abstracto. Pero sin embargo, si usamos eso en casos clínicos, en pacientes, ¿verdad? Sirve muchísimo, ¿verdad? Porque nos abre así el panorama y podemos clasificar realmente a los pacientes que sí necesitan de atención inmediata, ¿verdad? Los pacientes que están con falla inminente, ¿verdad? Entonces, es algo súper útil, ¿verdad? Nosotros, yo cuando hacía el triage, ¿verdad? En la urgencia de pediatría, el TEP era así algo que, no sé, yo solo con mirar, pues le digo, el TEP es el ojo clínico del pediatra, ¿verdad? Es mirar y ya reconocer al paciente, con solo mirar, ¿verdad? Es mirar y ya saber, ese paciente es para allá, ese paciente es para la sala roja, ese paciente puede esperar hasta mañana también para consultar, ¿entendés? Ayuda muchísimo a clasificar los pacientes, ¿sí? Bueno, yo le dije que no nos da diagnóstico clínico, ¿verdad? Pero sí nos da diagnósticos fisiopatológicos, ¿sí? El TEP. Entonces, si yo tengo los 3 lados de mi triángulo sin ninguna afectación, ¿verdad? Los 3 lados normales, yo tengo un diagnóstico fisiopatológico estable, yo tengo un TEP estable. Ahora, si yo tengo el lado de la apariencia alterado, solo el lado de la apariencia alterado, entonces yo tengo disfunción del sistema nervioso central. Si yo tengo solo el lado de la respiración afectado, entonces yo tengo dificultad, un TEP de dificultad respiratoria. ¿Sí? Atiendan bien esto porque esto es importante. ¿Sí? Yo siempre le digo lo que es importante porque lo que para mí es importante yo siempre suelo preguntar en mis evaluaciones, ¿sí? Entonces cuando yo tengo la apariencia alterada es porque hay una disfunción del sistema nervioso central. Si yo tengo la respiración alterada, yo tengo dificultad respiratoria. Si yo tengo apariencia y respiración alterados en mi triángulo, entonces yo tengo un fallo respiratorio, un TEP de fallo respiratorio. El diagnóstico fisiopatológico es fallo respiratorio. Si yo tengo solamente el lado de la circulación afectada, sin tener afectado el lado de la apariencia y la respiración, entonces yo tengo un shock compensado, ¿sí? Y si yo tengo la apariencia y la circulación afectados, entonces yo tengo un shock descompensado, ¿sí? Y si yo tengo los 3 lados de mi triángulo afectados, la apariencia, la respiración y la circulación, el diagnóstico fisiopatológico va a ser de fallo
cardiopulmonar. ¿Está bien? Entonces, esta tablita es muy importante y tienen que tenerla muy en cuenta. Bueno, luego entonces, ¿alguna duda con el TEP? ¿Alguien quedó en duda con el TEP? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces luego de hacer la evaluación del triángulo de evaluación pediátrica, luego de clasificar a mi paciente, entonces vamos al segundo paso, que es el paso, el ABCD, ¿ya? Entonces, en el ABCD yo voy a estar evaluando las vías aéreas, ¿verdad? En las vías aéreas del paciente yo voy a ver de mi paciente si hay alguna obstrucción en las vías aéreas, ¿verdad? En la parte de la respiración, ¿verdad? Si mi paciente tiene un buen trabajo respiratorio, ¿verdad? Si mi paciente está en apnea, si mi paciente tiene bradipnea, ¿verdad? Entonces voy a evaluar la frecuencia respiratoria de mi paciente, ¿verdad? En la circulación, ¿verdad? En la circulación, perdón, disculpen. En la circulación, entonces yo voy a estar evaluando los pulsos, ¿verdad? La perfusión periférica, la presión arterial, ¿verdad? La frecuencia cardíaca del paciente, ¿sí? Entonces, todo eso yo voy a estar evaluando en la parte circulatoria de mi paciente, ¿verdad? La temperatura de las extremidades, ¿verdad? Todo eso en la parte circulatoria. En la parte neurológica, ¿verdad? De déficit neurológico, entonces el nivel de conciencia de mi paciente, eso se hace en base a la escala de Glasgow, ¿verdad? Y luego en el E de exposición, ¿verdad? Si yo le evalúo a mi paciente con la menor cantidad de ropa posible, ¿verdad? Siempre exponiendo lo máximo que se pueda para poder evaluar lesiones, ¿verdad? Evaluar si hay hemorragias, si hay cortes, si hay fracturas, entonces siempre exponiéndole lo máximo que se pueda, ¿verdad? Evaluar distensión abdominal y todas esas cosas, ¿sí? Bueno, y luego entonces de hacer el ABCD, ¿verdad? Pasamos a la parte de la reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? En los niños, el paro cardiorrespiratorio, a diferencia de los adultos, es un evento rara vez súbito, ¿verdad? Es más raro que... Un momento, un ratito voy a contestar una llamada, ¿sí? Permiso. Disculpen. Bueno, como les decía, entonces en los niños el paro cardiorrespiratorio suele ser, a diferencia que en los adultos, ¿verdad? Un evento raro que sea súbito, ¿verdad? Entonces en ellos suele ser más lento, ¿verdad? Entonces suele darse por falla respiratoria, ¿verdad? Los niños suelen tener paro cardiorrespiratorio por una falla respiratoria, ¿verdad? Es más raro en los niños, el paro cardiorrespiratorio no es tan frecuente, ¿verdad? Como vemos en los adultos, ¿sí? Y suele tener algunas particularidades, ¿verdad? La reanimación pediátrica, comparando con, con la reanimación del adulto, ¿sí?
Entonces, la ventilación. La ventilación siempre colocar al paciente en la posición neutra, ¿verdad? Siempre la maniobra frente-mentón para poder liberar las vías aéreas, ¿verdad? En caso de traumas de alto impacto, siempre realizar la maniobra de tracción mandibular, ¿verdad? Por el tema de las fracturas cervicales, entonces realizar la maniobra de tracción mandibular para poder liberar las vías aéreas. Siempre la vía aérea debe estar bien abierta, ¿verdad? Permeable. Empezamos siempre la ventilación, ¿verdad? Con la posición adecuada, la mascarilla facial, con la técnica de sujeción, ¿verdad? Con la posición de los dedos en C y los dedos sujetando el cuello, ¿verdad? En posición de E, ¿verdad? Y se inician siempre las ventilaciones con una frecuencia de 12 a 20 ventilaciones por minuto, ¿verdad? Una ventilación cada 3 a cada 5 segundos. Luego vemos la necesidad de vía aérea avanzada. Es importante siempre tener en cuenta el tamaño del tubo traqueal, ¿no? Para tener en cuenta el tamaño del tubo traqueal tenemos que tener en cuenta este cálculo que es 16 más la edad del paciente dividido por 4. 16 más la edad del paciente dividido por 4 y siempre verificar bien la posición del tubo. Después los pulsos, ¿verdad? En los lactantes, ¿verdad? Siempre palpar los pulsos, el pulso braquial. Y en los niños mayores, los escolares, el pulso femoral y también el pulso carotídeo. Las compresiones torácicas que vamos a hacer una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, ¿verdad? La relación de la compresión y ventilación va a variar dependiendo de cuántos reanimadores estén en el momento, ¿verdad? Si es un solo reanimador, va a ser 30 compresiones para 2 ventilaciones y si son 2 reanimadores, son 15 compresiones y 2 ventilaciones, ¿verdad? Es independiente de la edad del paciente. La profundidad de la compresión también es un diámetro, un tercio del diámetro antero-posterior del tórax, ¿verdad? Para los lactantes sería más o menos 4 centímetros de profundidad y para los niños mayores sería más o menos 5 centímetros de profundidad. Y la técnica de las compresiones, ¿verdad? Para los niños, para los lactantes, podría ser la técnica de los 2 dedos, ¿verdad? Si es que es un solo reanimador, los 2 dedos que abrazan el tórax del paciente, y de los 2 pulgares si es que están entre 2 reanimadores, ¿verdad? Y para los niños mayores, podría ser la técnica, está la técnica de los 2 dedos, ¿verdad? De los 2 dedos y de los pulgares, ¿sí? Este cuando el paciente, el reanimador está solo con el paciente y este cuando están entre 2, ¿sí? Y este para los pacientes mayores, ¿verdad? Podemos también sobreponer las manos, ¿verdad? En los niños mayores o solamente con el talón de la mano dar las compresiones, ¿verdad? Y las drogas de reanimación que se usan al principio es la adrenalina. La dosis es de 0,01 miligramos por kilo peso. Y los expansores de volumen, que son la solución fisiológica y el Ringer lactate. Y luego tenemos el DEA, ¿verdad? Que es el desfibrilador externo. Es importante siempre saber dónde se encuentra en el momento, ¿verdad? Cuando hay un paro cardiorrespiratorio.
y cómo utilizar. Los niños menores de 8 años suelen tener la paleta pediátrica, ¿verdad? Se suelen seguir las orientaciones del mismo día, ¿verdad? Y las cargas de choque pediátrico que son de 50 a 75 joules, ¿verdad? Los niños que tienen más de 8 años ya suelen utilizar las paletas de adultos. También se siguen las orientaciones ilustradas en el desfibrilador. Y la carga de choque normal, que es de 150 a 360 joules, ¿verdad? Doutora, Hola. com relação à adrenalina, Uhum. qual o intervalo de tempo entre as doses? Cada 5 minutos podés hacer, dependiendo de la respuesta que tengas. Obrigada. Bueno, y luego de eso, ¿verdad? Se estabiliza el paciente, se toman los datos de la historia clínica del paciente y se hace el examen físico completo, ¿verdad? Y todo eso para llegar al diagnóstico del paciente. Ya esto que le había dicho. Acá está. Entonces consiste en el triángulo de evaluación pediátrica, los pasos del ABCD, estabilizar al paciente, recabar datos de la historia clínica, examen físico y luego el diagnóstico. ¿Preguntas? Hay una cámara encendida. Não, Está- doutora. Graças. ¿De quién es esta cámara que está encendida? Professora,